Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a estos encuentros que tendremos en estos días de Semana Santa. Nos encontraremos todas las noches, lunes santo, martes santo y miércoles santo, reflexionando sobre el misterio pascual que vamos a celebrar en este triduo pascual a través de los 4 evangelios. Lo escucharemos en las lecturas de las misas en estos días y por eso es interesante que vayamos profundizando para poder acompañar a Jesús en este itinerario, en este camino de su pasión, muerte y resurrección. Por eso los invito a que en estos encuentros tengamos la Biblia a mano para ir siguiendo la reflexión con el texto evangélico. Hoy nos vamos a centrar en el Evangelio de Marcos. Fue el primero de los evangelios escritos, desde el que de alguna manera Mateo y Lucas se basaron también para escribir su evangelio, añadiéndole algo propio que Marcos no contiene. Este es un evangelio en donde vamos a tratar de poner el foco no tanto en los acontecimientos que vivió Jesús, sino en cómo lo vivieron los discípulos, aquello que le tocó vivir a Jesús. Porque de alguna manera nos toca más a nosotros. Nosotros no podremos vivir ni repetir los acontecimientos de Jesús, pero sí podremos tener las mismas actitudes que los discípulos, positivas o negativas. El asunto es haberlo elaborado para poder vivir un discipulado más profundo. Así se lo vamos a pedir al Señor para que estos encuentros nos den ese fruto en nuestra vida. El evangelista Marcos, con su evangelio tan corto, solo 16 capítulos, en los últimos 2 capítulos, 14, 15 y 16, nos va a comentar, nos va a relatar los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero no hay que perder de vista que antes de que suceda todo esto, en el capítulo 13, Jesús hace un discurso sobre los últimos tiempos, en donde insiste casi machaconamente, podríamos decir, en que los discípulos estén vigilantes y despiertos. Cuando ya nos adentramos en los acontecimientos de la pasión, veremos que los discípulos no le obedecen a Jesús, porque los encontramos muchas veces dormidos y otras veces desconcertados, sin saber lo que Jesús está viviendo ni cómo interpretarlo en sus propias vidas. Nuestro Evangelio de Marcos, el relato de la pasión, comienza 6 días antes de la Pascua en una ciudad en Betania, muy cerca de Jerusalén, detrás del Monte de los Olivos. Allí Jesús es invitado a una cena y allí una mujer unge los pies de Jesús con un perfume de nardo muy caro. El mismo evangelista nos está interpretando qué significa esta unción y lo pone en boca de Jesús. Esta unción, que en Marcos tiene unas características muy especiales, simboliza el adelantamiento de la sepultura de Jesús. De hecho, Jesús dirá de esta mujer que se va a hablar de ella y de su fama en todo el mundo cuando se conozca el Evangelio. Pero hay una reacción negativa en esta unción, y es la reacción de Judas, en donde él, de alguna manera, como que juzga y critica ese gesto, diciendo que todo el dinero que costaba ese perfume podría haber utilizado los pobres. San Juan nos dirá más adelante en su Evangelio que a Judas le interesaba nada a los pobres. Él lo decía porque era ladrón, porque llevaba la bolsa de dinero de los apóstoles. Inmediatamente, el evangelista Marcos nos relata el anuncio de la traición de Judas. Judas, en su corazón, resuelve entregar al maestro las autoridades religiosas. Los jefes de Israel no habían querido prender a Jesús antes porque tenían miedo, pero acá encontraron un instrumento, Judas, que podía llevar adelante ese plan macabro de exterminarlo, de asesinarlo y de sacarlo de en medio. Pero siempre el Evangelio va a mostrar que no es Jesús que va siendo arrastrado y empujado a los acontecimientos que va a vivir. Es Jesús siempre el que tiene la iniciativa.
Si bien Judas lo entrega o Judas lo traiciona, Jesús se deja entregar y Jesús se deja que lo traicionen. Pero hay una connotación muy importante en esta traición de Judas. Siempre Jesús le da posibilidad al arrepentimiento. Siempre Jesús le muestra de alguna manera su amor y su cariño. Por eso esta traición es un fracaso total de la comunión de un discípulo con Jesús. Miles de veces el Señor les mostró el amor y la predilección que tenía por ellos. Y ahora ese amor y esa predilección se siente traicionados. La ambición de Judas va a hacer que poco le interese el amor del Maestro y que no se quiera abrir de alguna manera el arrepentimiento. Inmediatamente después viene el acontecimiento de la última cena. Aquí me quisiera detener un instante para tener en cuenta que los evangelios no son un relato histórico exclusivamente de aquello que le pasó a Jesús. Hay como también una intención teológica que tiene el evangelista para contar la historia desde una perspectiva particular. Los tres primeros evangelios, el de Marcos, el de Lucas y Mateo, van a poner la fecha de esta cena que coincida con la Pascua de los judíos. Por tanto, la cena de Jesús en el Evangelio de Marcos es la Pascua. De hecho, también será la última cena. Cosa que cuando veamos el Evangelio de Juan, vamos a ver la diferencia que tiene esta fecha de Jesús, de la cena de Jesús. Porque Juan lo que quiere hacer coincidir no es tanto la celebración de la Pascua judía, sino más bien el momento en que era sacrificado el Cordero Pascual en el templo, para mostrar a Jesús como el Cordero, el nuevo Cordero Pascual que es entregado. Aquí en la cena, Marcos nos comienza a revelar una nueva identidad de Jesús, a través de su cuerpo y de su sangre, la institución de la Eucaristía. Por eso la cena es un escenario que tiene dos connotaciones muy particulares. Es escenario de comunión, porque entrar íntimamente en comunión con Jesús es comer su cuerpo y beber su sangre. Pero también es el contexto de una traición, donde Jesús sabe lo que va a pasar. Nosotros, los lectores del Evangelio, sabemos lo que va a pasar. Quienes no saben qué va a pasar son los discípulos. Y se sienten turbados y estremecidos cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y allí comienza entonces a revelarse la actitud que van a tener los discípulos ante esta traición y esta entrega de Jesús. Pedro, de alguna manera llevando la voz cantante con ese espíritu y carácter impetuoso, va a decir, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Y se ve que también los discípulos asumen una actitud de valor ante este prendimiento de Jesús. Ellos también dicen que están dispuestos a dar la vida por Jesús. Fíjense que cuando Jesús los llama a los discípulos y les dice qué implica seguirlo, nunca dice que tienen que morirse con Él. Jesús no invita a la muerte. Sí invita a cargar la cruz, a negarse a sí mismo, a seguirlo. Pero estos discípulos en este momento adquieren un valor infinito. Vamos a dar la vida por vos, o sea, más de lo que le pide Jesús. Veremos después que esto no va a ser realidad. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestras vidas, con un fervor y un ímpetu grande, prometemos cosas, cambios? Decimos que vamos a tratar de intentar algunos cambios en nuestra vida, pero después queda todo en eso, simplemente en palabras. Así les pasó a los discípulos, que curiosamente durante todo el Evangelio Jesús siempre les reclama el miedo que ellos tienen, producto de la falta de fe. Ahora resulta que paradójicamente ellos se convierten en los valientes. Y Jesús, inmediatamente en la escena del huerto de Getsemaní, se convierte en alguien temeroso. De hecho, la escena del huerto de Getsemaní
Está relatado en los 4 evangelios y cada uno con una connotación específica, como les decía antes. Es un momento fuerte y trascendental en la vida de Jesús, porque de alguna manera los que nos relata el Evangelio son los momentos de la pasión física de Jesús, los dolores y el sufrimiento que él tuvo que pasar. Pero es en Getsemaní, concretamente, donde se hace evidente, patente y profundamente grande la pasión del alma de Jesús. Allí Jesús en Getsemaní se siente abandonado del Padre, se siente traicionado por sus amigos y le pide al Padre que lo libre de esa angustia de muerte. Jesús allí queda sin discípulos. En el momento en el que más necesita de amigos, Jesús comienza a vivir la soledad. No se vayan, que enseguida continuamos siguiendo el Evangelio de Marcos para profundizar el misterio pascual que vamos a vivir. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solideces de mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní
Getsemaní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Habíamos quedado con Jesús en el Getsemaní, ese lugar donde se vive profundamente la pasión del alma de Jesús. Jesús siente angustia de muerte y por eso entra en relación profunda con el Padre a través de la oración. Jesús se está quedando sin discípulos. Jesús le pide al Padre que lo libre de ese cáliz. Pero luego de esa comunión con el Padre en la oración, daría la sensación que allí recibe toda la fuerza y todo el valor para asumir lo que le está por tocará vivir. Qué curioso, ¿no? En esa relación del Padre a través de la oración, Jesús recibe el valor y la fortaleza en el momento de más pasión en su vida. Y allí entonces sucede el prendimiento de Jesús. Judas había arreglado con las autoridades que él lo iba a identificar con un beso. ¿Qué habrá sentido el corazón de Judas que después de su beso a Jesús, Jesús, a pesar que lo está traicionando y profundamente en ese momento, le llama amigo? Amigo, con un beso traicionás al Hijo del Hombre. Fíjense que hasta último momento Jesús le da la posibilidad de arrepentirse. ¿Y qué sucede? Marcos cita aquello que Jesús ya les había predicho en la última cena. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Todos huyen. No les queda ningún solo discípulo a Jesús. Fíjense que aquel llamado primero de los primeros discípulos junto al lago, el síguenme, ahora con esta huida es todo lo contrario. Daría la sensación que estos 3 años de enseñanza del Maestro han sido un fracaso. En el Evangelio de Marcos hay un personaje muy curioso que siempre ha despertado la investigación y las especulaciones. Dice que también un joven escapó y lo quisieron prender agarrándolo de los vestidos y se escapó desnudo. Muchos interpretan que este era el mismo Marcos, el que estaba siendo testigo de estos acontecimientos. Otros interpretan que está en contraposición con aquel ángel vestido de blanco que en el día de la resurrección les anuncia a las mujeres que al quien ellas buscan no está aquí porque ha resucitado. Inmediatamente después que a Jesús lo aprisionan, lo llevan ante el patio del sumo sacerdote. Jesús va siendo sometido a un juicio en el que va a revelar abiertamente su identidad. Mientras tanto, y por otro lado, en el patio de la casa del sumo sacerdote, siguiéndolo de lejos, está Pedro, que mientras Jesús está diciendo quién es, Pedro está negando conocerlo. Mientras Jesús revela su identidad, Pedro la niega. Ya vamos a profundizar mañana, si Dios quiere, en estas negaciones de Pedro. Jesús le había predicho en la última cena que él lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces.
ese dolor y esa punción en el corazón que sintió Pedro ante el canto del gallo hizo que Pedro quedase sumido en un mar de lágrimas. Cuando Jesús salió de la casa del sumo sacerdote, seguramente las miradas de Jesús y de Pedro se habrán cruzado. Esa mirada de Jesús tenía vida y tenía fuego, y le enrostró de alguna manera la incoherencia a Pedro. Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a dejar. Pedro estaba negando la más profunda identidad de su ser. No era discípulo de Jesús. En el juicio que le hacen a Jesús, tanto en la casa del sumo sacerdote como ante Pilato, no encuentran de alguna manera motivo de acusaciones. Por eso en la casa del sumo sacerdote recurren a falsos testimonios para encontrarlo a Jesús culpable, hasta que en un determinado punto el sumo sacerdote le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios? Y Jesús abiertamente manifiesta su identidad. Tú lo has dicho. Y allí es el momento donde el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, porque él interpreta esa respuesta como una blasfemia. Jesús se quiere hacer el Hijo de Dios. Y es por eso que es susceptible de ser condenado a muerte. Pero los judíos no tenían el poder de aplicar la pena de muerte. Eso solo lo tenía la autoridad civil. Por eso es llevado ante Pilato. Y en el juicio ante Pilato, entonces Jesús también revela su identidad, una identidad de rey. Pilato busca liberarlo a Jesús. Pilato no encuentra ninguna acusación porque él ve que todos los problemas que le traen las autoridades religiosas son eso, problemas religiosos, que él no tiene por qué inmiscuirse ni meterse en esas cuestiones. Pero inmediatamente las autoridades religiosas increpan a Pilato diciéndole que si lo suelta no es amigo del César. Esto significa que si Pilato suelta a Jesús, corre riesgo su puesto de gobernador de Judea. ¿Qué hace Pilato? Se lava las manos, le deja al pueblo que tome una decisión y lo hacen crucificar. Eligen entre Jesús y Barrabás, el pueblo lo elige a Jesús. El pueblo que de alguna manera había sido instigado por las autoridades a llevar ese juicio adelante. Jesús es puesto a elección entre él y Barrabás, un ladrón, un asesino, un terrorista, digamos así en términos actuales, para que el pueblo elija a ver a quién quiere que suelte. Y el pueblo, instigado por las autoridades judías, eligió a Barrabás. Entonces Jesús le fue entregado para ser crucificado. Curiosamente, cuando todos los discípulos ya desaparecieron, ahora en este momento tan crucial de la vida de Jesús, que es su entrega en la cruz, aparecen nuevos discípulos. En el camino hacia el Calvario aparece un nuevo discípulo, el Cirineo, el que le ayuda a Jesús a llevar la cruz. Qué importante entonces darnos cuenta que a pesar del fracaso de algunos, el discipulado nunca se corta. El Cirineo, que providencialmente o por azar fue elegido para llevar la cruz de Jesús, habrá sido un personaje importante en la primera comunidad cristiana, porque de hecho después en el Evangelio, en la carta a los Romanos de San Pablo, le pide que den saludos a aquellos que Marcos los nombra como sus hijos, Alejandro y Rufo. Daría la sensación que fueron personajes importantes en la comunidad de Roma después, cuando los cristianos empezaron a repartir el Evangelio por el mundo anunciándolo. La agonía de Jesús en la cruz dura 3 horas. Es crucificado entre 2 ladrones. Allí, solo ahora permanecen fieles, pero desde lejos, algunas mujeres que siguen el acontecimiento tétrico y trágico de la muerte de Jesús. Otras nuevas discípulas que pueden permanecer fiel en el momento del dolor.
Jesús es sepultado y aparecen otros nuevos discípulos. Aparece José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Jesús y le ofrece la tumba que él tenía para él. Un discípulo que no aparece otros momentos en el Evangelio. Y más adelante, cuando Jesús está sepultado, aparecen las mujeres piadosas para ir a sepultar a Jesús, para ir a ungir a Jesús después de su sepultura. Insisto, fíjense cómo el discipulado no se corta. Pero, ¿cuál es la sorpresa de estas mujeres? Que interpretan los acontecimientos de una manera así, no trascendente, horizontal, desde su experiencia humana. Ven que la preocupación de ella es quién les correría la piedra que tapaba el sepulcro de Jesús. Y allí aparece un ángel, no con estas palabras, aparece un joven vestido de blanco diciéndoles: al que ustedes buscan no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a Pedro y a los demás que vayan a Galilea, que allí lo encontrarán resucitado. Después de la resurrección, el encuentro con Jesús será irremediablemente a través de testigos. No se trata entonces de seguir un hombre con carne y huesos, ahora se trata de seguir a un resucitado y entrar en contacto a través de él con otros testigos. Pero qué cosa más hermosa que a pesar del fracaso del discipulado original, Jesús podría haber elegido otros nuevos para empezar. Él quiere empezar con los mismos, recomenzar con los mismos. Vayan y díganle a mis hermanos que los espero en Galilea. Este es un mensaje de mucho consuelo para cada uno de nosotros, que también lo hemos traicionado muchas veces, lo hemos negado, nos hemos escapado ante el momento del dolor, pero cuando volvemos a encontrar el testimonio de alguien que tiene la experiencia de la resurrección de Jesús, sentimos que otra vez Jesús nos vuelve a llamar. Nunca te des por vencido, nunca pienses que fracasaste. El Señor te da otra oportunidad. Por tanto, volvé a tu Galilea principal, original, y reviví este llamado de Jesús. Gracias por la atención de ustedes. Nos encontramos mañana en nuestro itinerario hacia vivir el misterio pascual que nos cuentan los 4 evangelios. Dios los bendiga.